Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Cardona Giraldo, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, pertenezco al grupo número 54 de este curso de Electrónica de Potencia. Voy a presentar mi documento a continuación y daré explicación a esta fase 2 del curso de Electrónica de Potencia. Entonces, para esta fase 2 tenemos estos parámetros o estos valores. Entonces tenemos que el voltaje rizado pico a pico es de 3.39 voltios, el voltaje de rizado pico es de 169.73 y pues la corriente que va a ser usada en el circuito va a ser de 5.3 amperios y el cálculo de la capacitancia es de 13.02 milifaradios. Entonces aquí vamos a ir al Proteus y pues acá en esta parte superior tenemos nuestro circuito del conversor AC-DC con su respectivo puente de diodos, bueno, sus respectivos cuatro diodos, con su capacitor, con el osciloscopio, y pues acá simplemente le vamos a dar empezar a la simulación, y acá podemos ver el voltaje que nos arroja la simulación, que es aproximadamente 5.3 amperios. Acá nos arroja 120 voltios y acá el total pico, que es aproximadamente de 168 voltios. Acá varía entre valores muy cercanos. Entonces acá vamos a ver las señales que nos arroja el osciloscopio A, que es de este circuito conversor AC-DC. Entonces, como podemos evidenciar acá, nuestro voltaje pico de nuestra señal senoidal es de 168.5. Pues acá por problemas de precisión del mouse no nos acercamos a los 169, pero pues es un valor muy cercano. Entonces acá tenemos este valor de 168.5 del valor pico de la onda senoidal. Y acá para acá arriba en la señal, en el canal B del color azul, tenemos nuestra señal DC con un rizado del 2%. Entonces acá si ubicamos los cursores, tenemos un voltaje pico de 168 y un voltaje abajo de 164.5 aproximadamente. Entonces, si hacemos la resta entre estos dos voltajes, tenemos que el voltaje aproximado de esta señal es de 3.5 voltios. Y listo, esta sería la explicación del conversor AC/DC. Proseguimos acá abajo con el conversor, perdón, con el SPWM. Entonces, para el funcionamiento del SPWM tenemos estos valores: el voltaje pico de la señal senoidal, el voltaje pico de la señal triangular, que es 3.5 y 4.37 voltios respectivamente. Entonces, acá nosotros tenemos el comparador A, tenemos el comparador B, tenemos nuestro inversor y tenemos acá la salida SPWM. Entonces acá tenemos las señales de entrada, vamos a tener la simulación un momento. Tenemos las señales de entrada de seno con una amplitud de 3.5, con una frecuencia de 60 Hz. Tenemos acá también los voltajes más 9 menos 9 para las diferentes conexiones acá de nuestros LM324. Entonces tenemos acá la entrada de señal, acá tenemos el generador de señal triangular, que acá nos genera un tipo de señal triangular. Y pues acá tenemos la conexión del seno A al triángulo, tenemos las conexiones de positivo con negativo y acá nos da la salida del comparador A. Esta es la parte del comparador A. Si vemos acá la parte del inversor, tenemos acá nuestras resistencias, tenemos nuestras conexiones a tierra, tenemos la entrada del seno de la señal senoidal y tenemos una salida de seno B. En la parte de acá arriba tenemos el comparador B con sus respectivas conexiones. De C9, de -9, tenemos la entrada B, seno B, que es la salida de este inversor. Entonces la salida del inversor ingresa acá al comparador B.
junto con la señal triangular, que es la que nos está generando este dispositivo. Y acá simplemente tenemos nuestro último LM324, que es la que nos arroja la señal del SPWM, que va conectada acá al comparador B, y acá nos arroja la señal de salida. Entonces acá vamos a revisar, vamos a simular, perdón, y vamos a revisar acá el osciloscopio B. Entonces acá, como podemos visualizar, entonces vamos a ir apagando las señales para ir visualizándolas de mejor manera. Entonces acá tenemos el canal A, que es nuestra señal seno A, y tenemos el canal B azulito, que es nuestra señal invertida, que es la función que hace esta parte del circuito, que es el inversor. Entonces acá podemos ver la señal invertida con su respectivo 3.5 voltios de pico. Tenemos ahora la señal triangular con 3. Bueno, acá esperemos que se ajuste un poco la señal. Y pues acá ya se ajustó un poco la señal, se ubicó. Entonces acá si nos ubicamos tenemos que el voltaje pico de esta señal es de 4.4 voltios, como lo teníamos especificado acá en nuestros valores, aproximadamente 4.4 voltios. Ahora la señal de salida, esa señal de salida será nuestra señal senoidal, que está representada pues entre estos rectángulos. Entre más se aproxime al punto de corte de las dos ondas, estos rectángulos van a ser un poco más delgados, como podemos evidenciar acá. Tenemos un rectángulo mucho más delgado, y a medida que se va alejando de ese punto de corte, va aumentando su ancho, y de igual manera cuando se acerca al próximo corte tenemos unos rectángulos mucho más cortos. Y pues eso sería todo. Acá podemos ver la representación de nuestra señal de salida AC, y eso sería todo. Muchas gracias.